Números 14, verso 24. Y dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Una vez más leemos: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Señor, que estás en el reino de los cielos, una vez más, mi Dios, nos acercamos ante tu bendita presencia, Padre, para pedirte en esta hermosa tarde que tú tomes el control de nuestras vidas, Señor. Que tú seas, Padre, ministrando, Señor, la palabra. Que tú seas, Señor, trayendo una palabra, Señor, a nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos, Señor, escuchar tu voz, Padre, por medio de cada mensaje, Señor, que se nos ha extraído, mi Dios. Enséñanos, Padre, a atesorar tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, mi Dios, y que podamos, Señor, poner en práctica, Padre, cada palabra que tú traes a nuestras vidas, Señor. Cada enseñanza que tú traes, Padre, a nuestras vidas, Señor. Podamos ser, Padre, hacedores de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre, pone en nosotros, Señor, disposición, Padre, de escuchar, mi Dios. Pone en nosotros, Señor, ese deseo día con día ferviente, Padre, de buscarte, Señor, y poder estar en tu presencia, Señor. Que sea nuestro anhelo, Padre, que sea nuestra pasión, mi Dios, estar contigo todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar un momento. Gloria a Cristo, amén. Y el tema de esta tarde, mis hermanos, querida iglesia, amada iglesia, le he puesto como nombre: tomando el monte que Dios me prometió. Vuelvo a repetir, estaremos hablando bajo el tema: tomando el monte que Dios me prometió. Y miramos en esta parte de la historia, mi hermano, un hombre llamado Caleb. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado o hemos leído esa historia de este hombre. Y la Biblia habla, mi hermano, cuando Moisés envía a los 12 espías a mirar la tierra prometida que el Señor les había prometido. Entre ellos iba este hombre Caleb, con él iba Josué también. Algo que me impacta, mi hermano, en la historia, dice que cuando regresan ellos, tuvieron que caminar alrededor de casi 800 kilómetros de ida y vuelta de donde estaban ellos. Yo no me imagino qué es lo que tuvieron que pasar, cómo se fueron, si fueron a caballo, fueron a pie, no sé. Tal vez rentaron un coche para llegar hasta allá, no sé. Pero lo que sí me queda claro, mi hermano, es que ellos no vieron la distancia, porque tenían en mente lo que Dios les había prometido. Cuando tú y yo, mi hermano, tomamos la promesa del Señor, y cuando a tu vida es llevada la promesa de parte del Señor, a ti no te importa lo que tengas que pasar. Pero conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando los años en tu vida, tal vez pasaron, ¿qué serán? 1 año, 2 años, 3, 4, 5, después de la promesa que Dios te dio, comenzamos a ver lejos por cumplirse en nuestra vida. Y muchas veces a la mitad de ese camino, mi hermano, desistimos de buscar a Dios. Muchas veces a la mitad de ese camino nosotros desfallecemos y perdemos el enfoque en la promesa que Dios nos ha dado. Cuando esos hombres llegan a la tierra, se dan cuenta que es cierto lo que Dios les había prometido, y miran que realmente dice que es una tierra donde fluye leche y miel. Ellos toman evidencia y vuelven al pueblo de Israel. En el capítulo 13, mi hermano, podemos leer cómo Moisés manda a esos hombres. Jehová le habla a Moisés. Esos hombres son enviados. Amén. Dice en el camino que recorrieron, cuando ellos regresan, 10 de ellos, mis hermanos, miran la situación y se dan cuenta que es una tierra que está habitada. Una tierra que está habitada por gigantes,
tal vez hombres malos, hombres que de plano ellos pensaban que jamás iban a poder ser derrotados y jamás iban a poder tomar la tierra que Jehová les había prometido. Regresan al pueblo de Israel, cuenta la historia, y de repente dos de ellos no pierden el enfoque de su promesa, que fue Josué y Caleb. No perdieron su enfoque. ¿Por qué? Porque ellos conocían al Dios que les había prometido las cosas, aquel Dios que los había librado del pueblo de Egipto, aquel Dios que les abrió el mar rojo para que ellos cruzaran. Ellos no perdieron su enfoque. Mas sin embargo esos 10 regresaron, dice que comenzaron a contarle, a darles informe de qué había pasado, que ellos habían mirado en esa tierra prometida. 10 de ellos dijeron: es que no vamos a poder, es que vamos a morir, jamás vamos a poder tomar esa tierra porque hay gigantes. Pero ellos estaban mirando que realmente fluía leche y miel como Dios les había dicho. Estaban viendo la bendición. Mis hermanos, muchas veces nosotros en medio del camino, cuando nosotros avanzamos y caminamos hacia la promesa que Dios nos ha dado, muchas veces las tempestades llegan a nuestra vida y ese desierto se convierte en un gigante con nosotros. Y tal vez muchas veces decimos: es que no se va a cumplir, es que no voy a poder. Aunque ellos llevaban evidencia y llevaban, dice que tomaron fruta de eso, de ellos. Yo puedo imaginarme, no sé, un melonzote así de grande, unas uvas así enormes. Yo no me puedo imaginar, mi hermano. Cada vez que Dios me permite leer una historia de la Biblia, yo me meto y me imagino. Parezco chamaquito ahí imaginándome que, no sé. Pero de repente, mi hermano, aunque el pueblo de Israel estaba viendo la evidencia que ellos habían llevado, ellos comenzaron a tomar temor en sus vidas acerca de lo que ellos les habían dicho. Cuando esos 10 hombres comienzan a decirle, y vamos a leer lo que dice 13 para que entendamos mejor. Verso 26, 13, 26, ahí mismo dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación desde los hijos de Israel en el desierto de Parán, dice, en Cedes, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, dice, fluye leche y miel, y ese fruto de ella. Mas el pueblo que había en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, dice, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces dice que se levantó Caleb en el verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Tal vez esos 10 hombres que regresaron y atemorizaron al pueblo con todo lo que vieron, ellos no veían lo que Caleb y Josué estaban viendo, porque ellos miraban con sus ojos carnales. Mas sin embargo Caleb y Josué miraban con los ojos de espirituales. En una parte aquí acabamos de leer en el capítulo 14, en el verso 24, dice que Caleb tuvo un espíritu diferente a lo que ellos tenían, y eso hace remembranza a la mentalidad que muchos de nosotros tenemos. Él pensó diferente. Él no pensó igual que estos 10. Caleb fue diferente. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en la promesa que Dios les había dado. Porque ya habían pasado, mi hermano, tanto en el desierto, que ellos anhelaban lo que Dios les había prometido.
Y ese hombre jamás desfalleció. Ese hombre, a pesar de que veía lo que los otros 10 miraba, él podía mirar la victoria en sus manos, porque Dios ya se lo había prometido. Y una promesa, mi hermano, es algo que Dios ya te entregó. Una promesa es algo que Dios ya te dio, pero a nosotros nos corresponde ir y tomarla. Una bendición en nuestras vidas son cosas que Dios desea en nuestras vidas. Dios desea que nosotros seamos bendecidos. Dios desea que nosotros seamos prosperados. Esas son las bendiciones de parte de Dios. Los hijos es una bendición. También es parte de la promesa. Pero una promesa es aquella que te va a costar tenerla. Pero muchos de nosotros tenemos una mentalidad todavía de esclavos, como el pueblo de Israel en esta historia. Porque a pesar de poder mirar las bendiciones que Dios les tenía, a pesar de mirar la evidencia que esos hombres le habían llevado, ellos tuvieron temor. Pero si Dios ya los había librado del Mar Rojo y de la esclavitud de Egipto, Dios lo podía hacer otra vez. Pero sin embargo, ellos se rebelaron una vez más contra el Señor. Dice más adelante: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra el pueblo. Hay limitaciones en nuestras vidas. Se volvieron a limitar ellos mismos. Dice: porque es más fuerte que nosotros. Con él dijeron: no podremos subir, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿Se pueden imaginar qué autoestima llevaban ellos, a pesar de que tenían la promesa delante de ellos? Dice que se veían insignificantes delante de ellos, porque ellos estaban viendo con sus ojos carnales. Mas sin embargo no se posicionaron donde Dios quería tenerlos, o como Dios los tenía, como Dios los había prometido. Tenemos un Dios grande, por lo tanto nuestro Dios es grande. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios nos entregará la tierra y la promesa que Él nos ha prometido. Amén. Más adelante dice, entramos al capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Se puede imaginar qué situación estaba pasando el pueblo de Israel? Dice que lloró. Yo me puedo imaginar que hasta berrinche hicieron, porque ya estaban ahí. Ya les habían traído evidencias que ciertamente en esa tierra fluía leche y miel, mas sin embargo tuvieron temor. Una vez más se rebelaron contra el Señor y dijeron: mejor fuera que nos hubiésemos muerto antes de intentar tomar la tierra que Él les había prometido. ¿Cuántos de nosotros tiramos la toalla antes de que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente que ha comenzado en el evangelio con nosotros y a mitad del camino desfallece y retrocede de su convicción al Señor? Es cansado para muchas personas esperar, pero la Biblia habla que este hombre Caleb, dice que tuvo que pasar 45 años para que viera la promesa del Señor. Y aún después de esos 45 años, él tuvo que pelear para tomar la tierra prometida que el Señor le había entregado. O sea que no obstante, tuvo que luchar aún. Tenía 40 años cuando se le fue dada esa promesa, más 45 años, tenía alrededor de 85 años este hombre. Y aún así, más adelante lo vamos a ver. Entonces,
Dice que el pueblo de Israel estaba llorando, estaba haciendo berrinche y dijo: Señor, mejor nos hubiéramos muerto. Ellos ni siquiera habían visto lo que estaba de aquel lado. Ellos se dejaron llevar por lo que esos hombres estaban diciendo. Esos se dejaron llevar por lo que ellos estaban escuchando. Y entonces perdieron el enfoque de lo que Dios les había hablado. Muchos de nosotros nos enfocamos más por lo que dice la gente de nosotros. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que dirá la gente. ¿Qué va a decir el vecino? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposo? Y nos olvidamos de lo que Dios ha hablado de nosotros. Perdemos el enfoque del propósito de Dios en nuestras vidas. Perdemos el enfoque de la promesa que Dios te dio un día. Perdemos totalmente y nos desviamos. Y es por eso que mucha gente en medio del camino, mucha gente en medio de su caminar desfallece y cae, porque pierde el enfoque. Y una promesa, mi hermano, nosotros tenemos que ir y tomar esa promesa. Una de las cosas que nos enseña, le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Él jamás le dijo va a ser fácil. Jamás le dijo: mira, ¿sabes qué? Vete y cómprate una soda, siéntate a esperar y la promesa va a llegar. No, te dijo: esfuérzate. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia. O sea que Dios te da la promesa, pero también te da la fortaleza para seguir adelante. Y es lo que el pueblo de Israel en su momento no entendió. Entonces dice que en el verso 6, 14:6, y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron, dice, sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y Jehová se agradaré, dice, perdón, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a la tierra y nos la entregará, tierra donde fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Yo no me puedo imaginar, mi hermano. Yo leía esta historia. Yo no me puedo imaginar cómo Caleb y Josué hablaban de esta manera al pueblo. Como muchas veces se han parado mucha gente desde ese altar y les ha dicho: no teman, sigamos adelante, Dios está contigo, las promesas del Señor están contigo, mira las bendiciones, mira a Dios y mira a Dios. Yo no me puedo imaginar cómo Caleb y cómo Josué estaban hablando con esa ímpetu, con esa seguridad, porque ellos reconocían el Dios que estaba con ellos, y ellos reconocían lo que Dios hizo en su momento y lo que Dios haría con ellos una vez más. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado palabra tras palabra en nuestra vida? Y muchas veces, mis hermanos, cerramos los oídos, cerramos nuestro corazón. Y muchas veces, muchos de nosotros, mis hermanos, escuchamos o tomamos lo que nosotros queremos escuchar de nosotros nada más, o lo que nos conviene de la palabra del Señor. Queremos las bendiciones, pero no queremos hacer lo que Dios habla. Queremos la promesa, pero no queremos buscarla. Cuando es necesario que usted y yo, mi hermano, nos paremos firmes y vayamos por lo que Dios nos ha prometido. Y nos levantemos y vayamos a buscar lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte, porque es para el Señor. Muchas personas, y usted conocerá muchas personas también, muchas personas que son reconocidas, gentes que han alcanzado el éxito, gentes que se han posicionado en algún lugar en lo secular,
gentes que han luchado por lo que ellos quieren. Gente que son doctores, gentes que son maestros, gentes que son, qué sé yo, ocupan un lugar importante en la sociedad. Mi hermano, todo lo bueno cuesta en nuestra vida. Tal vez esas personas tuvieron que luchar, tuvieron que quemarse las pestañas a ciertas horas de la noche estudiando, tal vez trabajando doble turno para alcanzar su sueño. ¿Cuántos de nosotros conocemos ese tipo de personas? Y es en lo secular. Tal vez esa gente no conoce de Dios, y nosotros nos quedamos con el anhelo y con el sueño en nuestras manos, y no queremos esforzarnos por ir atrás de ello. Les decía una vez, muchas veces anhelamos el cambio, pero no lo buscamos. Muchas veces nosotros queremos cambiar, pero nadie se despierta, nadie dice: yo voy a buscar mi cambio. Si ayer pequé 2 veces, hoy trataré de pecar 1 vez. Si ayer mentí 3 veces, hoy trataré de mentir lo menos posible. Buscar el cambio nosotros mismos. Amén. Filipenses 3:12 nos dice: no es que ya lo haya, conseguido todo, sin embargo sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Día con día tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. No es fácil levantarse a orar, más cuando tienes sueño. Tal vez Dios se ha levantado a las 2 de la mañana. Tal vez Dios se ha levantado a las 3 de la mañana y te dice: párate a orar. Qué bueno sería que escucháramos la voz como Samuel lo hizo. Que nos diga: Miguel, hermana Margarita, hermano Rocha, y podamos escuchar la voz audible del Señor. Pero muchas veces Dios pone en nuestro corazón hacerlo, pero muchas veces el cansancio, y es donde comenzamos a cruzar nuestro desierto. Comenzamos a ver esos gigantes que se van levantando día con día en nuestras vidas, y nos impide avanzar. Y es donde nosotros comenzamos a perder el enfoque del propósito de Dios en nuestras vidas. Conquistador es alguien que logra conquistar, es ganar y conseguir algo, generalmente con mucho esfuerzo, con mucha habilidad, o venciendo algunas dificultades. Ese es un vencedor. Pero el pueblo de Israel no lo entendió. El pueblo de Israel seguía con su mentalidad de esclavitud, siempre con sus limitaciones, aunque el Señor le había mostrado su gran poder. Siempre estuvo con su mentalidad todavía esclavo. Muchos de nosotros tenemos años en el Evangelio, mis hermanos. Muchos de nosotros tenemos tiempo en el Evangelio y todavía vivimos con la esclavitud del pecado. Todavía nos llama la atención las cosas del mundo. Todavía nos llama la atención las cosas que no son buenas para con nosotros. Y somos más dados a hacer lo que no debemos hacer a lo que el Señor nos dice, porque se nos es más fácil. Dice en la palabra del Señor que lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si tú y yo buscamos las cosas espirituales, vamos a hablar las cosas de Dios. Pero si nosotros nos enfocamos más en las cosas terrenales y carnales, vamos a hablar de todo lo que nos acecha alrededor. Y muchas veces, mis hermanos, llegan noticias a nuestras vidas. Sabemos que hay una pandemia. Sabemos que está muriendo mucha gente en esos momentos. Sabemos que hoy gente se está suicidando a causa de toda esa pandemia. Y escuchamos por cristianos, predicadores cristianos, es que Satanás está ganando terreno. ¿Y dónde estamos nosotros como iglesia? Nos enfocamos más en lo que escuchamos y perdemos el enfoque del propósito de Dios en nuestra vida.
Cuando esos gigantes, mis hermanos, Dios ya nos los entregó. Esa tierra Dios ya nos las entregó. Esta ciudad, por algo Dios te levantó en este lugar. Hoy meditaba en esa palabra, mi hermano, y yo le decía al Señor cuando yo llegué: Señor, ¿con qué propósito tú me trajiste a este lugar? Mi hermano, hoy entendí que nosotros tenemos que marcar la diferencia donde nosotros llegamos. Tenemos que ser diferentes, tenemos que dar a conocer y resplandecer con la luz que el Señor nos ha entregado, y tenemos que ser la diferencia y marcar una diferencia en la sociedad, porque nosotros conocemos del Dios vivo que esa gente no cree. Tenemos que marcar la diferencia donde nosotros estamos. Tenemos que ser diferentes en la cuadra donde vivimos. Tenemos que ser diferentes en la colonia donde vivimos. En el trabajo tenemos que marcar la diferencia como cristianos y mostrarle a la gente que realmente hay un Cristo de poder, hay un Dios que puede cambiar las vidas, hay un Dios que puede sanar, hay un Dios que puede libertar, hay un Dios que puede cambiar nuestra situación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy entendí, mi hermano, por el cual Dios nos mueve de lugar, por el cual Dios nos lleva a otros lugares, pero para marcar la diferencia, para que donde nosotros lleguemos el evangelio sea expandido, para que donde nosotros vayamos llevemos las buenas nuevas de salvación a la gente que lo necesita. El temor a mí me había invadido, no traigo papeles, pero conozco ese Dios que me salvó, y también he escuchado lo que Él ha dicho de mí. ¿Usted ha escuchado lo que Dios ha hablado de usted? ¿Usted ha escuchado lo que Dios le ha prometido? Mi hermano, es tiempo de que nosotros vayamos y tomemos ese monte como lo hizo Caleb. Pese a los gigantes que se encuentren en esa tierra, pese a las adversidades que usted pueda pasar, mi hermano, es necesario que usted vaya a tomar lo que Dios le prometió. Es necesario volver a creer en ese Dios, pero es necesario también creerle a ese Dios, no nada más creer. ¿Cuántos dicen amén? Esta historia, mi hermano, muestra un hombre fiel, pero sobre todo con convicción hacia quién era Dios en su vida. Es lo que muestra esa enseñanza. Ese hombre me muestra que él fue fiel, porque él pudo haber irse y tomado, porque su enfoque estaba en Dios, pero más sin embargo mi Dios no lo permitió, porque aún el grande amor de Dios, yo lo puedo ver de esta manera, no lo dice la Biblia, pero Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos lleguen a un arrepentimiento. Porque Dios no le dijo: a ver, solamente tú, Moisés, Amalek y Josué vayan y tomen la tierra. Yo creo que Dios se la pudo haber entregado. Yo creo que Dios les pudo haber entregado esa tierra, porque ellos estaban dentro del propósito de Dios y ellos miraban lo que Dios podía hacer en sus vidas. Mas sin embargo no fue así. Todavía el grande amor de Dios prevalecía en ellos. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día Dios está dando mucha oportunidad. Hoy en día todavía es esa tierra ahí esperando a que nosotros vayamos y la tomemos. Todavía hoy en día hay gente que necesita ser salvada por el Señor. Pero es que nosotros tenemos que levantarnos, ir por esa tierra que Dios nos ha prometido. ¿Cuántas situaciones han venido a nuestra vida e incluso estas mismas pruebas o luchas aún nos mantienen en esa esclavitud, aún viviendo en la iglesia y viniendo a la iglesia, leyendo la palabra del Señor, aún experimentando el poder de Dios visible en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros seguimos en esa esclavitud? No podemos dejar la mentira. No podemos dejar de hacer las cosas que nosotros hacíamos antes de llegar a los pies del Señor. Todavía vivimos esclavos de ese temor. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a servir? Dios te ha llamado a servir, pero muchas veces el temor, y yo lo digo en experiencia porque yo tuve temor,
Cuando Dios me llama a servirle, dije, pero ¿cómo es posible que yo pueda dejar mi trabajo? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué le voy a dar de comer a mi esposa? El temor invadió mi vida. Se escucha bonito, pero vivirlo es lo difícil. Pero Dios me prometió que Él me iba a bendecir, que Dios me iba a sostener. Aún escuchando la palabra del Señor, aún estaba esclavo del temor. ¿Cuántas veces nosotros vivimos de esa manera? Y no le creemos realmente al Señor. Si Dios lo dijo y Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios lo prometió en tu vida, Dios lo va a hacer. Ayer escuchábamos la palabra y daba una confirmación de lo que Dios me había dado en ese tema con el hermano Andrés. Dijo, espera el tiempo de Dios, y Él va a obrar en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. La promesa del Señor se cumplió y lo podemos ver. Gloria al Señor. En el libro de Josué 14, Josué capítulo 14 del verso 6 en adelante, y nos damos cuenta, mi hermano, que a pesar del tiempo, este hombre se mantuvo fiel a la promesa y jamás desfalleció sus fuerzas ante la situación, porque tuvieron que pasar el tiempo en el desierto, divagando, con carencias, con sed, con hambre, tal vez, qué sé yo. Pero Dios lo guardó y él se mantuvo fiel. Él recibió una promesa. Veíamos anteriormente en Números, en el 14:24. Ahí Dios le da una promesa. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Ya me perdí aquí. Números, volvemos a Números 14. Dice, del verso 22, dice, todos, leemos desde el 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, dice, y me han tentado ya 10 veces. Está hablando acerca del pueblo de Israel, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vayamos entonces, Josué 15 del 6 en adelante. Y los hijos de Judá vieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cedes Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cedes Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuando cumpliste siguiendo a mí, dice Jehová mi Dios. Cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, esos 45 años desde el tiempo que Jehová habló esas palabras
a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy dice, soy de edad de 85 años. Paramos ahí. Él reconocía la condición en la cual él se encontraba. Este hombre sabía que era de una edad longeva ya, y era viejo. Mas sin embargo, él jamás perdió la esperanza en la palabra de Dios. Él jamás desistió de la promesa que Dios le había hecho. Y cuando él tuvo la oportunidad, él no la pensó. Él reclamó lo que Dios le había prometido. Y le dijo: Josué, acuérdate, cuando fuimos a aquella tierra, Jehová, mi Dios, me prometió que Él me iba a entregar esta tierra. Mas sin embargo, yo puedo imaginarme a este hombre ya de avanzada edad, mi hermano, no sé, tal vez con muchas canas, tal vez con muchas arruguitas en su piel, pero algo que no perdió fue ese brillo del Señor, esa fuerza. Seguimos leyendo. Todavía dice: soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Oye, mi hermano, ¿te puedes imaginar este hombre? Dice que tenía las mismas fuerzas de hace 40 años. Mi hermano, yo ya me siento como de 50 muchas veces. Tengo 35 años, ya me siento como de 70. Mas sin embargo, este hombre, mi hermano, yo no me puedo imaginar con qué ímpetu y con qué coraje le dijo: dame ese monte. Él sabía que estaba habitado aún y que tenía que pelear. Tal vez él sabía que en el intento iba a perder la vida. Muchos de nosotros pasan años, mis hermanos, y cuántos de nosotros hemos dicho: híjole, cuando yo tenía tantos años quise hacer esto, quise intentar hacer esto, tuve una vez la idea de poner un negocio, pero el temor te invadió y no lo hiciste. Tal vez quisiste llevar a tu esposa a algún lugar, te quedaste con las ganas. Tal vez quisiste darle a tus hijos algo y no lo hiciste. Lo único que no perdona es el tiempo en nuestras vidas. Hoy, mi hermano, yo te puedo invitar hoy, si tú tienes el anhelo de hacer algo con tu familia, hazlo, porque el día de mañana será otra bendición de parte de Dios. Y lo que viviste hoy, mañana ya no lo vas a vivir. Yo estaba meditando en esa palabra, mi hermano, dije: wow, qué grande es el Señor. Porque yo me he quedado con anhelo en mi corazón. Yo he querido hacer tantas cosas y no las he hecho por temor. ¿Qué dirá la gente? Yo he puesto muchas veces eso. Mas sin embargo, hoy Dios me está hablando, hoy Dios nos habla hoy y dice: cree en mí. Lo que yo he dicho de ti lo voy a cumplir. Tarde o temprano la promesa del Señor se va a cumplir en tu vida. Cada promesa que Dios ha entregado, Dios lo va a cumplir en tu vida. Tú haz lo que tienes que hacer. Ama, vive día con día. Ve con tu familia. El trabajo es importante, pero lo que Dios te va a dar hoy ya te lo dio. Lo que Dios te va a dar mañana ya es tuyo, nadie te lo va a quitar. Pero perdemos el enfoque totalmente y descuidamos lo que Dios nos ha entregado. Y una de esas bendiciones y la promesa es nuestra familia. Como varones hemos dado prioridad al trabajo. Es que si no trabajo, no tenemos para comer. Dependemos de nuestro trabajo. No dependemos de Dios. Cuando es Dios quien nos da el trabajo, cuando de Dios dependen las cosas. Es que si falto hoy, es un día. No sé cuánto gana usted, mi hermano, ni quiero saber, pero es un día que uno pierde. Y ese dinero ya me va a hacer falta para la semana. Dependemos de nuestro trabajo, dependemos de las circunstancias.
y no dependemos ciertamente de Dios. Y renegamos muchas veces que el tiempo, es que no fui a trabajar porque llovió, es que estaba haciendo tanto frío que híjole, ya perdí como 3 días, y renegamos. Tal vez Dios puso esos días así para que tú estuvieras con tu familia, disfrutaras tiempos con tus hijos, tiempo con tu esposa, tiempo con tu esposo, tiempo con tus padres. No entendemos lo que Dios hace muchas veces en nosotros. Perdemos totalmente el enfoque, miramos con nuestros ojos carnales. Perdemos totalmente lo que Dios ha dicho de nosotros. Nos olvidamos de lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Este hombre jamás perdió esa ímpetu. Este hombre jamás perdió esa esperanza. Y a esa edad le dijo: las mismas fuerzas que yo tenía cuando el Señor me dio esa promesa son las mismas fuerzas que tengo hoy. Así que dice en el siguiente versículo 12, dice: dame pues, le dice a Josué, ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él declaró lo que Dios ya le había entregado en sus manos hace 40 años. Él tomó, él declaró. Muchas veces nosotros tenemos la promesa en nuestras manos, muchas veces tenemos la promesa enfrente de nosotros, y aún viendo lo que Dios nos va a entregar, decimos: ¿será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios pueda dármelo? Nosotros tenemos que declararlo. Dice en la palabra del Señor que la boca, la lengua tiene poder. Lo que confesáramos con nuestra boca, eso es. Este hombre lo declaró. Dijo: dame ese monte y yo iré. Quizás Jehová irá conmigo. Él sabía que Dios estaba con él. Y antes de él entrar a la tierra, dice: yo entraré y echaré a los que viven ahí y tomaré posesión de lo que Dios me ha prometido. Seguimos leyendo más adelante y nos damos cuenta. Dice: entonces dice Josué, entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón dice, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Por cuanto había seguido cumplidamente, o sea que este hombre fue fiel a los mandamientos de Dios hasta ese día. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que vivir fielmente, creyendo, una, a las promesas de Dios, y dos, jamás apartarnos de lo que Él quiere de nosotros. Si nosotros somos fieles, Dios cumplirá las promesas en nosotros. Estamos leyendo en el estudio bíblico, libro de Deuteronomio. Si es cierto, Dios nos podrá, como dice, prometió ponernos como cabeza y no por cola, pero si nosotros hacemos y cumplimos cada uno de sus mandamientos. Aquí la pregunta es: ¿qué es lo que usted quiere en su vida? ¿Qué es lo que Dios ha prometido en usted que tal vez no ha visto cumplirse? ¿Qué promesa Dios le dio que hasta la fecha no se ha cumplido? La pregunta es: ¿qué estamos haciendo para que esa promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Cuándo perdimos el enfoque? ¿Cuándo nos desviamos del propósito de Dios en nuestras vidas? Caleb, hasta su avanzada edad, se mantuvo fiel y vivió en pos de Dios, porque él sabía quién era Dios y lo que Dios le prometió. Caleb sabía lo que dice, él sabía lo que provenía de Dios y sabía también que Dios lo cumpliría. Caleb atesoró la promesa de parte de Dios en su vida hasta no verla cumplida.
con esfuerzo y dedicación, dice, persistió con valentía, porque él sabía que todo lo que Dios promete a su tiempo, él lo cumpliría. Él confiaba plenamente en Dios. Pero una de las cosas que me enseña, que él fue valiente. Valentía es lo contrario a cobardía. Y cobardía significa, es la ausencia del valor, determinación y voluntad para actuar cuando es necesario ante una situación. Mi hermano, se escucha fea esta palabra, pero muchas veces nosotros somos cobardes, porque tenemos miedo a enfrentar la situación. Y no es irnos a moquetear con el hermano. Estamos hablando espiritualmente. Tenemos miedo de tomar esos retos que Dios nos ha dado. Tenemos miedo de tomar compromiso con el Señor. Dice que cobardía es la ausencia de valor, determinación y voluntad. Si te falta el valor para hacer las cosas, no va a haber una determinación, por lo tanto la voluntad sale volando, sale sobrando en esta situación. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Vuelvo a repetir, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Espíritu, entonces, lo que tenía Caleb en su momento, dice que tenía un espíritu diferente. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, un pensamiento, una mentalidad de esclavitud todavía. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que nosotros podamos enfocarnos en el propósito que Dios tiene para con nosotros. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y cambiando nuestra mentalidad, totalmente todo nuestro entorno tiene que cambiar, porque ya no pensamos diferente. Ya no damos nuestro servicio porque se agrade el hombre, o porque vean los hermanos que yo llego temprano, o porque el pastor vea que sí, de plano, ya, para que no me diga nada, voy a llegar. Cambiemos nuestra mentalidad. Si nosotros cambiamos esa mentalidad, mi hermano, seremos capaces de tomar esa tierra que Dios nos ha prometido, y más aún. Hay promesas que Dios hasta el momento ha cumplido, pero hay promesas que aún están por cumplirse, y hay promesas que faltan todavía que se cumplan. Pero Dios, cada promesa, cada palabra, la cumplirá a su tiempo. Entonces, lo que Dios ha prometido de nosotros, Él a su tiempo lo va a hacer. Dice: cobarde es aquel que no se atreve a tomar el desafío de servir a Dios, de ser fiel, de comprometerse a vivir una vida en santidad. Cobarde es aquel que no se atreve a luchar por su sueño. Es aquel que deja de luchar por la promesa que Dios le ha dado. Eso es ser cobarde. Cobarde no es aquel que le huye a 10, a 5 para moquetearse allá afuera. Es aquel que no se atreve a cumplir la voluntad de Dios. Es aquel que no se atreve a llevar realmente una vida recta delante de la presencia del Señor. Es aquel que no se atreve a dejar ese viejo hombre aún. Cobarde es aquel que no toma una decisión y no se para firme y decir: por mi familia, por mis hijos, por mí mismo, voy a buscar lo que Dios me prometió y haré tu voluntad. Podemos ver mucha gente que se levanta y un celo nos puede entrar y decir: pero ¿por qué se viene entrando? ¿Por qué este hombre incircunciso muchas veces está siendo próspero? Él tomó la decisión. Él decidió tomar ese reto. Y nosotros estamos aún sentados esperando a que el propósito de Dios se cumpla, sin hacer nosotros nada, sin tomar el compromiso. Amén. Una de las cosas que me impactó de Caleb, lo vemos en ese versículo que acabamos de leer. Seamos y tomemos el ejemplo de ese gran hombre. ¿Qué monte tienes? Yo te pregunto, ¿qué monte tienes enfrente?
que Dios no te pueda dar? ¿Qué gigantes estás enfrentando en esos momentos que Dios no pueda derribar? ¿Qué pueblo se ha levantado contra ti? ¿Qué desierto estás cruzando hoy? ¿Qué cosa hay que Dios no te puede entregar? En el libro de los Salmos tenemos una promesa y dice: pídeme y te daré por herencia todas las naciones, por posesión tuya los confines de la tierra. Dice el Señor: pídeme, ¿qué quieres? Mi hermano, yo lo veo tan fácil de esa manera. Haz la voluntad de Dios y Dios cumplirá su promesa en ti. Nada más Dios pide eso. Ámame. Y el amar al Señor es hacer lo que Él pide de ti. Compartí el evangelio y me preguntaban, me decían: es que ahí prohíben muchas cosas. No, Dios no te prohíbe nada. Si tú lees la Biblia, Dios no te prohíbe nada. Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Es tan fácil lo que Dios pide de nosotros. Él te pide venir ante su presencia, confiesa tu pecado, y lo primero que vas a tener va a ser libertad en tu vida. La libertad te va a traer gozo, y el gozo una alegría tremenda, y la alegría te va a traer bendición a tu vida, a ti y a tu familia. Simplemente es confesar tu condición delante de Dios. Y no es que seamos nuevos en el evangelio, no solamente los nuevos tienen que confesar su pecado. Día con día tenemos que renovarnos en una nueva mentalidad de espíritu, dice la palabra del Señor, para que nosotros podamos ver cumplir la promesa de Dios en nuestras vidas. Proverbios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Un hombre me decía: es que mi familia la tengo destruida, estoy a punto de divorciarme, no sé qué hacer. Y llevaba una caguama a un lado de él. Pero es que lo que tú me dices, Dios me va a prohibir mucho. No, Dios usa la lógica para nosotros. Y le pregunto yo: ¿qué es más fácil? ¿O qué te trae bendición? ¿La caguama, la cerveza? ¿O que tú, en lugar de comprar una cerveza, compres 1 litro de leche y un par de panes y te vayas a compartirlo con tu familia? No, pues la leche y los panes. Le digo: ¿es así Dios? ¿Quieres bendición a tu vida o quieres maldición? No, pues bendición. ¿Qué queremos nosotros para nuestra vida? Bendición. Lo único que Dios pide es hacer lo que Él pide. Es venir ante tu presencia, confiesa lo que tú traes en tu vida, en tu corazón, y deja que Dios entre totalmente. Deja que el reino de Dios se establezca realmente en tu vida y podamos vivir y podamos gozar de lo que Dios tiene preparado para con nosotros. Yo no lo entendía, mi hermano. Yo no lo entendía porque dependía de mi trabajo, dependía de las circunstancias. Cuando yo aprendí y mi familia aprendió a depender de Dios, mi hermano, no había nada. Yo hoy por hoy puedo decir, mi hermano, nos guiamos conforme a la voluntad de Dios. Si Dios dice vamos, vamos. Si Dios dice quédate, quédate. Si yo hoy no tengo para comer, yo sé y estoy seguro que Dios suplirá el día de mañana, porque no dependo de las situaciones que me acechan día con día. Yo dependo 100% de Dios. Y qué hermoso es mirar la gloria del Señor. Qué hermoso es ver que tú no tienes un peso en la bolsa, pero llega papá y te bendice. Porque nosotros confiamos en que hay un Dios. Y el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel, el mismo Dios que adoran allá en China, el mismo Dios que adoran en Rusia, es el mismo Dios que tenemos hoy aquí. Y es el mismo Dios que te bendice. Es el mismo Dios que renueva día con día su misericordia para ti, para mí. Tenemos un gran Dios de amor. Y es un gran Dios que está dispuesto a cumplir cada una de sus promesas en tu vida. ¿Qué monte estás pasando? Termino con esto, Ezequiel 12:28.
Ezequiel 12, 28. Y dice: así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá. Dice: no tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. Dios nos habla en esta noche y nos dice: lo que te prometí, lo que dije de ti, yo lo cumpliré. Caleb no era un hombre con gran fe. ¿Sabe qué es lo que me impacta de este hombre? Es que este hombre era un hombre con fe en un gran Dios, que son dos cosas diferentes. No era un hombre de gran fe. Él era un hombre con fe en un gran Dios. Y ese mismo Dios es el mismo Dios que tenemos hoy tú y yo. Debemos de ser como este hombre Caleb. Muchas veces decimos: es que tienes que tener fe. Sí, pero si no le crees a Dios no pasa nada. Puedes ser un hombre de gran fe. Tal vez veas esa montaña moverse, pero si no crees en Dios y no crees lo que Dios puede hacer en tu vida, esa fe no te sirve de nada. Tenemos que ser unos hombres y mujeres con fe, pero creyendo en ese gran Dios. Ponte de pie en esta noche y te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento. Y si hay alguna promesa que Dios ha dado a tu vida, tarde que temprano la va a cumplir. Este hombre tuvo que ver 45 años adelante para que se cumpliera la promesa que Dios le había dado. ¿Cuántos años llevas tú? ¿7, 8, 2, 10? No sé, pero Dios lo sabe. Pero lo que sí estoy seguro es que la promesa que Dios te dio, Dios la va a cumplir a su tiempo. Una confirmación de la palabra del hermano Andrés. Pero llegará el tiempo en que esa promesa se va a cumplir. Llegará el tiempo en que ese vientre será fértil, pero al tiempo de Dios. Y vamos a mirar la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Llegará el tiempo, hermano Andrés, en que Dios va a cumplir su promesa. Hermana, llegará el tiempo en que Dios va a cumplir su promesa en usted también. En todos nosotros Dios cumplirá cada promesa. En mi vida hay muchas promesas que están por cumplirse. Yo lo declaro en el nombre del Señor. Tenemos que tomarnos de la promesa de ese gran Dios, de ese Dios que libertó al pueblo de Israel, de ese Dios que te sacó de ahí donde tú estabas, de ese Dios que hoy por hoy nos sostiene hasta este momento y que Él jamás nos soltará. Él jamás nos dejará. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y Él lo va a cumplir. Así vengan enfermedades, así vengan pandemias, Él mostrará su amor y su gloria en esta iglesia. Yo lo puedo creer en el nombre del Señor. Cierra tus ojos y si tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida, hermano, alaba al Señor con todo tu corazón. Y si crees que Dios puede cumplir su promesa en ti, mi hermano, gózate en el Señor, porque Dios lo hará. Señor, que estás en el reino de los cielos, nos acercamos delante de tu presencia una vez más, Señor, para pedirte, Dios,